El vicio de la sedia es uno de los más interesantes, no solo del discurso de Santo Tomás sobre los vicios, sino también de toda la tradición anterior y posterior acerca de este vicio. De hecho, este vicio aparece ya en Evagrio Póntico, la palabra griega es akedia, y también en Casiano, y en Gregorio es sustituido por el vicio de la tristeza, o en realidad fusionado, porque en los padres del desierto hay dos vicios distintos, que son la tristeza y la asedia o asidia. Entonces es Gregorio que los fusiona en un único vicio, y Santo Tomás, para desarrollar este tema, se inspira tanto en Gregorio como en Casiano. Entonces tenemos allí un tema muy interesante. Este es el vicio que ordinariamente en el discurso más popular es conocido como el vicio de la pereza. Sin embargo, en Santo Tomás sobre todo, porque es verdad que en Casiano pues, hay un desarrollo muy grande de lo que es lo que sería más propiamente la pereza. Él habla, se refiere a San Pablo cuando dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma, es en ese contexto que desarrolla este tema. Pero en Santo Tomás es claro que el vicio de la pereza es distinto del vicio de la asedia. La pereza, que tiene muchos nombres en Santo Tomás, molicie, pigrizia, muchos nombres distintos, es un vicio que se opone al vicio a la virtud de la diligencia. La diligencia es la virtud por la cual estamos dispuestos al trabajo físico. Mientras que, de entrada, como mínimo, lo que se podría decir es que la asedia, si es pereza espiritual. No es la pereza puramente física, sino que es una pereza que se refiere a las cosas espirituales. Santo Tomás coloca el tema de la asedia, además, en el contexto de la doctrina de San Juan Damasceno sobre las pasiones. Y de hecho, asedia o asedía, en el diccionario de la Real Academia recomienda el uso de asedia. Asedia, la asedia es una de las especies de la tristeza de las que habla San Juan Damasceno y que Santo Tomás mismo trata cuando habla de la pasión de la tristeza. De tal manera que asedia puede designar dos cosas, o una pasión o un vicio. Como pasión, la asedia es una tristeza que paraliza al hombre a tal punto que queda inmóvil. Es decir, una especie de depresión, si queremos, usar un término inadecuado, se distingue de otros tipos de tristeza, como la envidia misma, que puede ser también pasión o vicio. La envidia es una de las especies de la tristeza. En todo caso, como vicio, la asedia es una disposición a un tipo particular de tristeza. ¿En qué consiste esta tristeza? Es lo que Santo Tomás llama la tristeza del bien divino interior. Tristeza del bien divino interior. ¿Cómo puede ser que un vicio se refiera a algo tan incontrolable aparentemente como la tristeza? Bueno, aquí habría que incidir, cosa que no puedo ahora, en lo que es la doctrina tomista sobre la moralidad de las pasiones y de los afectos en general. Pero en todo caso, Santo Tomás muy claramente coloca el tema de la tristeza o asedia, como un vicio contrario a uno de los efectos de la caridad. Y me detengo en esto y con esto acabo esta sección. La caridad tiene por efecto, dice Santo Tomás, el gozo y la paz. ¿Por qué? Porque por la caridad nosotros tenemos a Dios en nuestro interior anticipado afectivamente. Por la caridad Dios se encuentra dentro del que lo ama con una presencia que no es la meramente cognitiva, sino con la presencia afectiva. La presencia afectiva es un tipo de presencia especial y poco estudiada en el pensamiento de Santo Tomás. Dios está presente en el que lo ama y esa presencia produce gozo y paz. Entonces, en la caridad está anticipada la presencia, la posesión, en cierto modo, de Dios, y esa presencia, ese sello afectivo y dinámico de Dios en el alma, produce gozo y paz. Cuando esa presencia no está, el gozo desaparece y tenemos la tristeza. La tristeza de la asedia es una consecuencia del apagamiento de la caridad. Santo Tomás dice, asedia viene de ácido. Las cosas ácidas en general son frías.
¿ya? La tristeza de la asedia deriva del apagamiento de la caridad. Aquel que ha perdido esa presencia afectiva, íntima, gozosa de Dios, tiene una especie de congelamiento, de parálisis espiritual, de la cual se sigue una profunda tristeza. Esa es la asedia y eso explica después lo que son las hijas de la asedia.